Me llamo Daniel, Dan Whitmore, y el día en que mi padre estuvo expuesto en un féretro cerrado en la Iglesia Católica de San José, en Fort Collins, mi hermano rico entró tarde, del brazo de la mujer que me dejó hace 9 años. Ella se acercó, con un perfume afilado como una cuchilla, y me susurró. Así que al final tenía razón. Sigue siendo pobre. No me inmuté, porque sabía lo que iba a pasar después. La iglesia olía a lirios y a café requemado. Alguien había dejado esas urnas grandes de plata en el salón parroquial, como si la cafeína, servida temprano, pudiera tapar el duelo con una tirita. Afuera, el aire de Colorado tenía ese mordisco limpio, de los que te pican en la nariz en cuanto bajas del coche. Dentro todo sonaba amortiguado, abrigos rozando, toses discretas, esas que la gente hace cuando no sabe qué hacer con las manos, el crujido de los bancos de madera vieja cuando la gente se deslizaba para sentarse. Emily estaba a mi lado, con los dedos cálidos entre los míos. Mi mujer, 49 años, mirada serena, de esas personas que no sienten la necesidad de llenar el silencio solo porque exista. Llevaba un vestido negro sencillo y un abrigo de lana de los de siempre, de los que han visto muchas temporadas. Nada de joyas llamativas, nada de teatro. Mi madre estaba 2 bancos más adelante, encorvada, mirando al frente como si miraba con suficiente fuerza, pudiera deshacer lo ocurrido. Papá, Robert Whitmore, había muerto con 82 años. El corazón se paró de golpe, dijeron. Ha sido misericordioso, dijeron. Yo aprendí hace mucho que la gente dice misericordioso cuando no sabe qué más decir, y entonces se abrieron las puertas del fondo. Entró una ráfaga de frío y, con ella, Mark, mi hermano Mark Whitmore, 58 años, consultor tecnológico, asesor de startups, el título que mejor sonara ese día. Bajó por el pasillo central como si fuera el dueño del edificio. Llevaba un traje oscuro que le quedaba demasiado bien como para ser de percha, y unos zapatos que brillaban como si los hubiera pulido en el aparcamiento. No se dio prisa, no agachó la cabeza. No tenía la cara de un hombre que viene a enterrar a su padre. Tenía la cara de alguien que llega a una gala benéfica. Lauren iba del brazo de él. Lauren Price, 52 ahora, la mujer con la que estuve a punto de casarme. Vestido negro que seguramente costaba más que mi primer coche. El pelo arreglado con ese descuido perfecto que lleva una hora, y los labios del color de una rosa seca. Siempre se le dio bien parecer que pertenecía a lugares que no había construido. Se giraron cabezas. Lo noté correr por los bancos como una corriente de aire por la hierba alta. Los susurros empezaron enseguida. Ese es Mark, el que triunfó. Claro que llegó. ¿Y esa quién es? Y luego, más bajo, más venenoso. Dan también está aquí. He oído que sigue con el ayuntamiento. Mark siempre cae de pie. Esa sensación de siempre intentó subirme por la garganta. La que te dice, eres el personaje pequeño en la historia de tu propia familia. Me la tragué. Ya no tenía 45 años. Ya no estaba en mi cocina viendo cómo mi vida se resquebrajaba como un plato que se cae. Mark se paró al final de nuestro banco. Me miró como quien marca una casilla en una lista. Ah, Dan, murmuró, lo bastante correcto para estar en una iglesia. Gracias por venir. Extendió la mano, firme, segura, como si fuéramos conocidos del trabajo. Me quedé mirándola un segundo de más, no por hacer drama, sino por costumbre. Mi cuerpo todavía recordaba lo que esa mano me había quitado. Luego se la estreché una vez y la solté. Mamá lo pidió, dije. La sonrisa de Mark se tensó. Ya. Lauren se inclinó y sus ojos se fueron primero a Emily, rápido, evaluando, como antes barría una sala con la mirada. Luego se posaron en mí. Vi el destello del reconocimiento y después ese pequeño gesto en la comisura de la boca. La misma expresión de hace 9 años, cuando dejó mi anillo de compromiso sobre la encimera, como si devolviera algo que no le quedaba. Ha pasado mucho tiempo, dijo. La mano de Emily en la mía no cambió, no apretó más, simplemente se quedó ahí, como una mano firme en la parte baja de la espalda cuando bajas un bordillo. No tanto como debería, respondí, en voz baja. Lauren soltó una risita suave, como si yo hubiera contado un chiste. Sigues resentido. No estoy resentido, dije. Estoy despierto. La mandíbula de Mark se tensó una vez. No le gustó.
A Mark le gustaban las emociones que se podían gestionar. Las mías no. La voz del sacerdote empezó, suave y ensayada. La gente se levantaba, se sentaba, se arrodillaba, volvía a levantarse. Todos los gestos, todo el ritual. Mi mente entraba y salía de las palabras. Vi el temblor del hombro de mi madre cuando el coro cantó Amazing Grace. Vi a Emily inclinarse para pasarle un pañuelo sin montar un espectáculo. Y vi a Mark. No rezaba, no se secaba los ojos. Miraba el móvil en el regazo, con el pulgar moviéndose en golpes cortos, impacientes. En un momento se inclinó hacia Lauren y le susurró algo. Ella asintió rápido, con una sonrisa demasiado brillante para un funeral. Cuando terminó la ceremonia, la gente se dirigió al salón parroquial, como siempre. Café, pastas, charla pequeña por encima de la tristeza. Es lo que nuestra generación ha visto toda la vida. Vas, comes algo aunque no tengas hambre, cuentas una anécdota del que se ha ido, y por un instante lo haces vivir otra vez en una frase. El salón estaba cálido, demasiado cálido. El café olía barato y fuerte. Platos de papel, pastas de supermercado. Alguien había llevado una cazuela que quedó intacta al final de la mesa, porque en un funeral nadie quiere ser el primero en servirse. Emily y yo nos quedamos cerca de la parte de atrás. Dejamos que la gente se acercara a mi madre, que recibiera los pésames. Había antiguos clientes de las ferreterías de mi padre, un contratista ya jubilado, un vecino de su calle sin salida, hombres de manos encallecidas y mujeres con cortes de pelo impecables. Se me acercó un hombre alto, con americana azul marino y una sonrisa lenta y respetuosa. ¿Dan Whitmore?, preguntó. Sí, respondí con cautela. En un funeral nunca sabes si lo que viene es amabilidad o un recordatorio más de lo que no alcanzas. Me tendió la mano. Tom Reyes, del Consejo de la Autoridad de Vivienda. Solo quería decirle que su padre era una institución en este pueblo y que agradezco lo que ha hecho por el proyecto de East Malberry. Esas familias, por fin, están estables. Su apretón fue firme, sin exhibiciones, firme de hombre trabajador. Gracias, dije, y lo dije de verdad. Fue un trabajo de equipo. Detrás de Tom vi cómo Lauren giraba la cabeza de golpe hacia nosotros. Mark se volvió también, entrecerrando los ojos, como si intentara encajar por qué ese nombre le sonaba importante. Tom siguió hablando. El mes que viene tenemos una reunión sobre la siguiente fase. Ya me pondré en contacto. Y añadió, Dan, en serio, gracias. Cuando se alejó, el aire a mi alrededor cambió, como si la sala se hubiera movido un grado. Lauren se acercó despacio, con los tacones repiqueteando sobre el suelo de baldosas. Mark la siguió medio paso por detrás, como si no quisiera, pero no pudiera evitarlo. Vaya, Lawrence, dijo ella, alargando la palabra como si le divirtiera. Mira tú, sigues con tus proyectitos. Volví a oler su perfume, caro, floral, cortante. Me llevó de golpe a una noche de hace 9 años, cuando ese olor se quedó en mi almohada, después de que ella se marchara con la maleta. «Y sigues conduciendo ese coche tan práctico», añadió, lanzando una mirada hacia el aparcamiento, como si ya lo hubiera comprobado. «Conduzco lo que me da confianza», respondí. «No compro cosas para convencer a nadie». Su sonrisa se tambaleó apenas un instante, no porque mis palabras fueran crueles, sino porque no cayeron donde ella quería. Lauren me quería a la defensiva, avergonzado, pequeño. Mark se inclinó un poco, bajando la voz. «¿Desde cuándo estás en juntas con gente así?» Lo miré, de verdad lo miré. El traje era perfecto, sí, pero la piel alrededor de sus ojos estaba cansada. Su sonrisa era una máscara que llevaba demasiado tiempo puesta. «Desde que dejé de intentar impresionar al público equivocado», dije. Los ojos de Lauren se afilaron. «Entonces supongo que gané, ¿no?», susurró, tan cerca que su aliento me rozó la oreja. «Sigues siendo pobre». Durante medio segundo se me cerró el pecho. No porque esas palabras fueran nuevas, sino porque mi cuerpo recordaba la herida antigua. Entonces oí el sollozo contenido de mi madre detrás de nosotros. Sentí a Emily a mi lado, firme, real, y algo dentro de mí se asentó. Me giré y le sostuve la mirada a Lauren, sin rabia, sin súplica, solo sereno. «Depende de lo que creas que cuesta ganar», dije. Frunció el ceño. No lo entendió. Y ese era el punto.
porque hace 9 años yo creía que perderla significaba perderlo todo. No sabía que estaba a punto de ganar un tipo de vida que nadie podría arrebatarme, por muy rico que pareciera al entrar en una habitación. 9 años antes, yo tenía 45 años y estaba convencido de que mi vida ya estaba trazada. Vivía en una casa modesta, de una sola planta, con 3 dormitorios, en la zona sur de Fort Collins, a 10 minutos del ayuntamiento. Revestimiento beige, una valla blanca que pedía a gritos una mano de pintura, un césped que cortaba yo mismo cada sábado por la mañana antes de que el sol apretara demasiado. No era lujosa, pero era sólida, igual que la vida que yo creía estar construyendo. Trabajaba como ingeniero civil para el ayuntamiento, especializado en mantenimiento de infraestructuras, drenaje de aguas pluviales, reasfaltado, planificación, inspecciones de puentes, el trabajo poco vistoso, ese que nadie nota hasta que falla. Mi sueldo era estable, 72.000 al año, buenos beneficios y una pensión que yo entendía y en la que confiaba. No había dejado ni una sola vez de pagar la hipoteca. Lauren solía decir que eso era una de las cosas que le encantaban de mí. «Eres fiable», me dijo en nuestra tercera cita, cuando esa palabra todavía sonaba a cumplido. Lauren Price tenía entonces 43 años y era responsable de marketing en una empresa regional del centro. Vestía impecable incluso los viernes informales. Siempre tenía algún evento de contactos al que llegar y siempre dejaba el móvil boca abajo sobre la mesa, como si pudiera vibrar con algo importante en cualquier momento. Hablaba mucho de la inercia, de mover la aguja, de que Fort Collins estaba bien, pero quizá no para siempre. Nos conocimos por amigos en común, en una cervecería de College Avenue. Se reía con mis chistes secos. Me gustaba cómo se inclinaba al escucharte, como si de verdad quisiera estar allí. Salimos 2 años antes de que le pidiera matrimonio. Se lo pedí en una caminata tranquila cerca del embalse de Horstud, sin público, sin fotógrafo escondido entre los arbustos, solo el viento, el agua y un anillo para el que ahorré 6 meses, $2.800. Recuerdo pensar que era lo más caro que había comprado en mi vida, en algo que cabía en el bolsillo. Lloró cuando dijo que sí. Me aferré a ese recuerdo durante mucho tiempo, después de que todo se viniera abajo, quizá demasiado. Para entonces, mi hermano Mark ya era una presencia en nuestra relación, lo notara yo o no. Mark siempre había sido más grande que la vida, 4 años mayor, más ruidoso, más rápido. Había levantado su negocio de consultoría tecnológica aprovechando la ola de empresas desesperadas por modernizarse. Hablaba en cifras y siglas que a mí no me interesaba aprender. Vivía en el centro, en un piso de cristal y acero, y conducía un coche que hacía que mis vecinos levantaran la vista cuando pasaba al ralentí. Las cenas familiares cambiaban cuando Mark estaba. Papá, Robert Whitmore, se enderezaba un poco en cuanto Mark entraba. Le preguntaba por acuerdos, por lo próximo, por qué se cuece. A mí nunca me preguntaba por alcantarillas o sistemas de drenaje. Cuando intentaba explicar un proyecto, su mirada se me quedaba lo justo en blanco para que yo supiera que estaba esperando a que Mark retomara la conversación. «Eres listo, Dan», me dijo una vez, empujando los guisantes por el plato. «Pero no entiendo por qué te conformas». Conformarte. Esa palabra se me clavó en el pecho y ya no se fue. Lauren lo veía todo. Siempre lo hacía. La forma en que Mark dominaba la habitación. La forma en que la gente se inclinaba hacia él cuando hablaba. La forma en que mi padre asentía como si Mark estuviera diciendo algo profundo, incluso cuando solo estaba hablando más alto. «Es impresionante», dijo Mark una vez, mirando a Lauren de arriba abajo como si tasara un coche. «Tienes buen gusto, hermanito». Yo me reí, como si nada. Confiaba en mi hermano, confiaba en mi prometida. Eso es lo que hacemos personas como yo. Damos por hecha la lealtad hasta que nos demuestran lo contrario. La cena de compromiso fue cuando el suelo empezó a agrietarse de verdad. Habíamos elegido un restaurante italiano, pequeño en la zona de Old Town. Manteles de cuadros rojos, velas, un sitio de esos donde el camarero te llama chicos o gente. Solo mis padres, Mark y Lauren. Nada especial. Mark llegó 20 minutos tarde. ¿Cómo no? Hizo un numerito pidiendo perdón. Pidió la botella de vino más cara sin preguntar qué quería nadie. Y se puso a hablar de la compra de una startup.
de saber elegir el momento de salir, de que el dinero no era más que una herramienta. Lauren lo miraba como si estuviera viendo una charla TED en directo. Mamá me apartó cerca de los baños. «Vigila esto», me dijo en voz baja. «Ya sabes cómo es tu hermano». Sonreí. Es que es así. Las madres ven patrones. Los hijos fingimos que no. En los meses siguientes, el nombre de Mark salió en nuestras conversaciones más de lo que debería. Mark cree que el mercado de la vivienda va a cambiar. Mark dice que quizá debería meterme en consultoría de marca en vez de quedarme donde estoy. Mark dice que estás mal pagado para lo que vales. Cada vez sonaba inofensivo. Consejo, preocupación, apoyo. Hasta la noche en que Lauren se dejó el móvil en la mesa del salón. Se había ido a ducharse. El vapor empañó el espejo del baño. El ruido del agua llenaba el piso. En la pantalla del móvil apareció la vista previa de un mensaje de Mark. No puedo dejar de pensar en anoche. Se me cayó el estómago a plomo, tan rápido que creí que iba a vomitar. Me dije que habría una explicación, un malentendido, algo tonto e inocente. Cogí el móvil. No había nada inocente en lo que leí. Meses de mensajes, planes, bromas a mi costa, quedadas a horas en las que yo estaba trabajando, inspeccionando colectores o metido en reuniones del ayuntamiento. Fotos que no voy a repetir, promesas, futuros. Un mensaje se me quedó grabado a fuego. Siempre ha sido la decepción de la familia. Tú te mereces algo mejor. Cuando Lauren salió envuelta en una toalla, sonriendo como si todo estuviera bien, yo estaba sentado en el sofá con su móvil en la mano. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Se quedó congelada. El agua le goteaba del pelo sobre la alfombra. Y entonces le cambió la cara. No fue culpa, fue alivio. 5 meses, dijo, desde el cumpleaños de tu padre. La habitación se quedó en silencio. ¿Por qué?, pregunté. Se sentó enfrente como si fuera Etoyer a negociar un contrato. Estoy cansada de hacer cuentas, dijo. Cansada de esperar. Mark puede darme la vida que quiero. Tú eres seguro, Dan, pero lo seguro ya no me basta. Lo dijo con calma, como si fuera evidente. Cuando llamé a Mark al día siguiente, no negó nada. Así funciona el mundo, dijo, riéndose. Los fuertes cogen lo que quieren. 2 semanas después lo hicieron público. Fotos, viajes, sonrisas demasiado grandes para ser reales. Papá me dijo que pasara página. Mamá lloró. Yo dejé de dormir. Durante meses fui a trabajar vacío por dentro. Los estudiantes en prácticas a los que tutoraba se dieron cuenta. Un chaval se quedó hasta tarde una tarde y me dijo: «¿Está bien, señor Whitmore? Tiene mala cara. Parece cansado». Otra vez esa palabra, cansado y solo. Pero también fue ahí cuando algo en mí dejó de romperse y empezó a endurecerse. Durante mucho tiempo después de que Lauren se fuera, me movía por los días como si estuviera bajo el agua. Me despertaba antes de que sonara el despertador y me quedaba mirando el techo, contando las grietas finas que nunca había visto. Iba al trabajo, asentía en las reuniones, firmaba planes de mantenimiento y volvía a casa sin recordar el trayecto. La comida dejó de saber a nada. Las tardes se hacían eternas. Las noches pasaban en trozos finos y nerviosos. La gente me decía que el tiempo ayuda. Lo que no te dicen es que el tiempo no cura por sí solo. Hay que darle algo con lo que trabajar. Lo primero que reconstruí fue mi rutina. Dejé de ir directo a casa al salir del trabajo. Me apunté a un gimnasio pequeño en la zona norte. Nada del otro mundo. Colchonetas de goma, mancuernas desconchadas, un par de jubilados que saludaban a todo el mundo, como si llevaran esperándote todo el día. Corría hasta que me ardían los pulmones. Levantaba peso hasta que me temblaban los brazos. El dolor físico era más fácil de manejar que el silencioso. El trabajo se convirtió en mi ancla. Me ofrecí voluntario para proyectos que nadie quería. Sustituciones urgentes de alcantarillas tras lluvias fuertes. Revisiones de fin de semana, tardes largas revisando planos. No era por demostrar nada, era por mantenerme en pie. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, empecé a aprender otra vez. Un compañero mencionó lo del alquiler una tarde, mientras estábamos encima de unos planos de drenaje. ¿Nunca has pensado en comprar un dúplex?, me preguntó. Lo del ayuntamiento es estable, pero un dinero así trabaja mientras duermes. Al principio me reí. El inmobiliario me sonaba algo de lo que Mark presumiría en una cena, pero la idea se me quedó.
Empecé a pasar las noches leyendo, en vez de deslizar el dedo por la pantalla. Libros sobre flujo de caja, inversión a largo plazo, gestión del riesgo, títulos aburridos, sin promesas de milagros, y eso me gustó. Ya no confiaba en nada que prometiera milagros. 6 meses después, compré mi primer dúplex en las afueras, ladrillo beige, un lado alquilado, el otro vacío. Metí casi cada dólar que tenía de sobra en la entrada. Pinté el piso libre yo mismo los fines de semana. Arreglé grifos que goteaban. Aprendí la diferencia entre una chapuza barata y una reparación inteligente. No se lo conté a nadie, ni a mis padres, ni a mis amigos, y desde luego, a Mark menos todavía. Ese primer año no fue fácil. Un inquilino dejó de pagar y desapareció. Un termo se rompió a las 2 de la madrugada. Una vez me senté en el suelo de la cocina, con los papeles extendidos a mi alrededor, preguntándome si había cometido un error enorme. Ese fue mi primer bajón. Recuerdo salir después y quedarme en el coche, con el motor apagado, la frente apoyada en el volante. La farola de la calle parpadeaba. Me vibró el móvil con un mensaje de mamá. Algo sobre Mark, que salía en una revista local de negocios. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, sentí claridad. La vida de Mark era ruidosa, la mía no tenía por qué serlo. Vendí una inversión que no estaba funcionando, asumí la pérdida, conservé el dúplex y aprendí del error en lugar de esconderlo. Esa decisión me salvó más adelante. Mientras Mark colgaba fotos desde conferencias y bares en azoteas, yo pasaba las tardes cuadrando hojas de cálculo y los fines de semana recorriendo propiedades con una cinta métrica en el bolsillo. Mientras él hablaba de salidas, yo hablaba con fontaneros, electricistas y con inquilinos que solo querían que las cosas funcionaran. Pasaron 2 años así, luego 3. Compré otra propiedad, después un pequeño edificio de 4 viviendas. Nada llamativo, limpio, funcional, cerca de líneas de autobús y supermercados, sitios donde la gente pudiera vivir sin ahogarse. En el trabajo me ascendieron a ingeniero jefe en un proyecto de reurbanización de un corredor, carreteras, drenaje, accesos peatonales. Empecé a ver la ciudad desde otro ángulo, no solo cómo mantenerla, sino cómo crecía. Ahí fue cuando encajó todo. No solo se me daba bien arreglar cosas, se me daba bien hacer que duraran. Constituí Whitmore Urban Works, en silencio. Una sociedad limitada, un escritorio prestado en un espacio de coworking y un banquero que confiaba más en los números que en el carisma. Empezamos poco a poco, rehabilitando propiedades antiguas, colaborando con el ayuntamiento en mejoras de infraestructuras, trabajando con cooperativas de crédito locales, en vez de ir detrás de grandes inversores. El dinero empezó a llegar, no de golpe, no haciendo ruido, sino de forma constante. Por esas mismas fechas, el tono de Mark cambió cuando llamaba a mamá. Ella no me contaba mucho, pero se le notaba entre líneas, contratos que se alargaban, operaciones que se caían, problemas de tiempos, dijo una vez, repitiendo casi sus palabras. No celebré eso, no lo necesitaba. Cuando Mark empezó a preocuparse por la imagen, yo ya había dejado de preocuparme por sobrevivir, y cuando se dio cuenta de que yo me movía de otra manera, ya estaba demasiado lejos como para explicárselo. Al cumplir los 50, el dinero dejó de ser lo más ruidoso de mi vida. No porque no tuviera, para entonces sí, sino porque por fin entendí para qué servía. Whitmore Urban Works no explotó de la noche a la mañana. No hubo ningún momento viral, ningún titular cruzando la pantalla. Lo que hubo fue algo más discreto y sólido. Los proyectos se cerraban a tiempo, los inquilinos se quedaban más años, los prestamistas devolvían las llamadas, los inspectores dejaron de revisar mis papeles 2 veces porque ya sabían cómo iban a estar. Empecé a comprar cosas que no impresionan a desconocidos, pero que te tranquilizan cuando son tuyas. Terrenos cerca de una línea de autobús, un pequeño edificio médico alquilado a una clínica familiar, un conjunto comercial con un supermercado, una farmacia y una barbería que llevaba allí 20 años. Sitios que la gente sigue necesitando cuando la economía da un traspié. No cambié de casa, no mejoré el coche. Seguía conduciendo el mismo Ford Explorer que tenía desde los 40, porque iba fino y nunca me daba sorpresas.
Seguía desayunando en el mismo diner de Mason Street todos los viernes. 2 huevos fritos, tostada de centeno, café solo. La camarera, Carla, sabía mi pedido y nunca preguntaba si quería más café. Simplemente lo traía. Esa era mi versión del éxito. Predecible, aburrida, en paz. Por esas fechas, el ayuntamiento me invitó a participar en un comité asesor de vivienda. Trabajo no remunerado y poco agradecido. Básicamente sillas plegables y reuniones interminables. Aún así, dije que sí. No porque quedara bien, sino porque ya había vivido lo suficiente como para saber dónde se toman las decisiones de verdad. Ahí conocí a Emily Carter. Dirigía una organización sin ánimo de lucro, centrada en vivienda para trabajadores, profesores, enfermeras, oficios, gente como la que había mantenido Fort Collins en marcha, mientras otros perseguían escenarios más grandes. Emily no era ruidosa, escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, lo hacía de resultados, no de méritos. Después de una reunión, caminamos juntos hacia el aparcamiento bajo un cielo que parecía a punto de nevar. Siempre preguntas por el mantenimiento a 10 años vista, me dijo. La mayoría no lo hace. Las cosas se rompen si las ignoras el tiempo suficiente, respondí. Sonrió. No una sonrisa educada, una de verdad. Empezamos a tomar café después de las reuniones, luego cenas, luego paseos en los que hablábamos de trabajo, de nuestros padres, de lo que se siente al reconstruir algo después de que se haya venido abajo. Le conté lo de Lauren pronto, lo de Mark también, incluso lo del dinero. Esperé a hacerlo cuando supe que no importaría. Emily escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, «El dinero no me asusta, Dan. El ego, sí». Supe entonces que no se iba a ninguna parte. Mientras mi vida se asentaba en algo firme, la de Mark iba justo en sentido contrario. Me lo crucé una tarde delante del juzgado del condado. Caminaba de un lado a otro cerca de las escaleras, con el móvil pegado a la oreja, la voz baja pero urgente. «No, hoy no», siseó. «Te dije el próximo trimestre». Me vio y se quedó quieto. Se recolocó la chaqueta y sonrió como si no pasara nada. «Danny», dijo, «no sabía que trabajaras por aquí». «Trabajo aquí», respondí, «todos los días». Se rió un poco más de la cuenta. «Sigues dándole duro, ¿eh?» «Sigo construyendo», dije. Miró mi coche y luego volvió a mirarme. «¿Nunca has pensado en cambiarlo por algo mejor?» Miré el suyo, elegante, caro, mal aparcado como si no le importara dónde caía. «No compro cosas que me pongan nervioso», contesté. No supo qué hacer con eso. Un año después, Whitmore Urban Works cerró su proyecto más grande hasta la fecha, una reurbanización de uso mixto que la ciudad llevaba una década intentando sacar adelante. Mejora de infraestructuras, viviendas asequibles, contratos a largo plazo. Nada llamativo, todo útil. En el acto de inauguración, una concejala me estrechó la mano y dijo, «Este es el tipo de trabajo que la gente recuerda». La creí. Me casé con Emily 6 meses después. Ceremonia pequeña. Amigos cercanos. Mi madre lloró lágrimas de las buenas. Mark no asistió. Lauren envió una tarjeta con una nota breve y una firma apresurada. No la guardé. Cuando la salud de mi padre empezó a fallar, mi vida estaba llena de una forma que nunca antes lo había estado. Trabajo que importaba. Un matrimonio que se sentía como una alianza. Noches enteras durmiendo sin despertarme preguntándome qué había perdido. No sabía entonces que todo eso, cada elección silenciosa, cada decisión aburrida, estaba a punto de ser puesta en la balanza en un único momento público. Pero estaba preparado. Emily no se enamoró de mi currículum. Eso importó más de lo que ella jamás sabrá. Nos conocimos en salas iluminadas con fluorescentes, con sillas plegables y una acústica horrible. Reuniones eternas donde la mitad de la gente hablaba solo para escucharse a sí misma. Me fijé en Emily porque ella no lo hacía. Tomaba notas. Hacía preguntas que empezaban por «¿Cómo afecta esto a la gente que ya vive aquí?» Recordaba nombres. Hacía seguimiento. La primera vez que tomamos algo juntos fue en un sitio pequeño cerca de College Avenue, donde tostaban el café demasiado y ponían la misma lista de música folk en bucle. Ella pidió té. Yo pedí café. Nos sentamos junto a la ventana y vimos cómo la nieve se deslizaba del toldo en montones húmedos. «Así que», dijo, removiendo la taza, «¿siempre vienes tan preparado a las reuniones?»
Para las reuniones y para la vida, respondí. Pensé en lo poco preparado que me había sentido la noche en que Lauren se fue, en cómo la preparación se había convertido poco a poco en mi armadura. Aprendí por las malas, dije. Emily no insistió. Nunca lo hacía. Tenía una forma de dar espacio a la gente sin desaparecer de la conversación. Es una habilidad poco común, sobre todo en personas que dirigen organizaciones. Fuimos despacio, sin grandes gestos, sin fines de semana vertiginosos, paseos, cenas en casa, eventos comunitarios donde a nadie le importaba qué coche conducías. Conoció pronto a mi madre y le llevó un bizcocho de plátano aún caliente. A mamá le cayó bien al instante. Eso debería haberme asustado. No lo hizo. Al principio no le hablé del dinero, no porque lo ocultara, sino porque necesitaba saber algo antes de decirlo en voz alta. Necesitaba saber quién era ella, cuando no había nada que pesar. 6 meses después, sentados en la mesa de mi cocina, con las ventanas abiertas y el olor a lluvia entrando, se lo conté todo. Las propiedades, la empresa, los contratos a largo plazo, cómo mi patrimonio había ido superando una línea que nunca pensé cruzar. Escuchó. Luego se encogió de hombros. Vale, dijo. ¿Eso cambia quién eres cuando te sientas a cenar? No, respondí. Entonces no cambia nada para mí. Ese fue el momento en que dejé de prepararme para el impacto. Nos casamos 2 años después. Ceremonia pequeña, en un centro comunitario local, otra vez sillas plegables. Mi madre lloró. Emily se rió cuando me quedé en blanco a mitad de los votos y me susurró la última frase. No nos fuimos de luna de miel a ningún sitio exótico. Subimos en coche a Steamboat Springs, alquilamos una cabaña, cocinamos nosotros mismos y dormimos hasta tarde. La vida se acomodó en un ritmo que se sentía ganado. Emily asumió más responsabilidades en su organización. Yo seguí ampliando Whitmore Urban Works con cuidado, sin atajos, sin deudas que me quitaran el sueño. Hablábamos más de valores que de objetivos, de cómo queríamos que se sintieran nuestros días a los 60, a los 70. Por esas fechas volví a oír el nombre de Lauren. No por ella, sino por mi madre. «Le va bien», me dijo una vez, con cautela. Al menos eso dice. No hice preguntas. Luego murió mi padre. La llamada llegó un martes por la mañana. Emily estaba revisando solicitudes de subvenciones en la mesa de la cocina. Cogí el teléfono, escuché y sentí como algo se cerraba en silencio dentro de mí. No fue el duelo de las películas. Fue más bien el final de una discusión larga que nunca terminaste de ganar. En el funeral, Emily fue quien se quedó cerca de mi madre, quien le rellenó el café, quien la acompañó a sentarse cuando le temblaban las piernas. Lauren observaba eso desde el otro lado de la sala. Lo vi en sus ojos antes de que me dijera nada. La comparación. El cálculo antiguo que ya no le salía cuando se inclinó y susurró. Yo gané, ¿no? Era una pregunta que llevaba haciéndose 9 años, y ya sabía que la respuesta la asustaba. Lauren lo dijo como si estuviera cerrando una frase empezada hace mucho tiempo. Así que, supongo que gané, ¿no? Repitió, esta vez más bajo. Sigues siendo pobre. Durante un instante, el salón parroquial se convirtió en ruido de fondo. El tintinear de las tazas, el murmullo de las voces, el traqueteo del calefactor viejo al arrancar. Lo que se me quedó fue su expresión, no soberbia, no cruel, insegura. No respondí enseguida. Esa pausa hizo más que cualquier insulto. Mark se movió a su lado, con irritación cruzándole la cara. Odiaba las pausas. Las pausas significaban perder el control. «Lauren», dijo tenso, «este no es el momento». Ella no lo miró. Emily estaba medio paso detrás de mí, con una mano apoyada suavemente entre mis omóplatos, sin apretar. Simplemente ahí, como un ancla que no notas hasta que el agua se pone brava. Nunca lo pensé en términos de ganar o perder, dije por fin. Lo pensé como elegir. Lauren resopló, pero no había convicción en ello. Eso es fácil decirlo cuando sigues conduciendo el mismo coche. Conduzco lo que funciona, respondí. Dejé de comprar cosas para demostrar algo hace mucho. Mark soltó un resoplido seco. Siempre te gustó fingir que el dinero no importaba. «Importa», dije, «solo que no de la manera que tú crees». Antes de que pudiera contestar, la voz de mi madre se alzó detrás de nosotros, fina pero firme. «Dan», me giré. Estaba de pie junto a un hombre que reconocí al instante. Tom Reyes, de la Autoridad de Vivienda.
Tenía la chaqueta colgada en el respaldo de una silla y las mangas remangadas, como si llevara toda la mañana trabajando. «Perdón por interrumpir», dijo Tom, asintiendo hacia Mark y Lauren con una indiferencia educada. «Quería despedirme antes de irme». «Claro», respondí. Tom me estrechó la mano otra vez, más firme esta vez. Hablaba en serio antes. Ese proyecto de East Malbury. Esas familias estaban al límite. Lo estabilizaste sin echar a nadie. Eso es raro. Varias conversaciones cercanas se apagaron. La gente se fue acercando sin darse cuenta, como atraída por el tono. «Has hecho lo correcto por este pueblo», continuó Tom. «Tu padre habría estado orgulloso». Esas palabras pesaron más que cualquier cosa que Lauren me hubiera soltado en todo el día. Mark abrió la boca y la cerró. Dio un paso instintivo, como si ese momento le perteneciera por defecto. No le pertenecía. A Lauren se le fue el color de la cara, apenas un matiz. Por el rabillo del ojo vi que el móvil de Mark se iluminaba. Lo miró, apretó la mandíbula y se apartó hacia el pasillo. «Ahora no», murmuró al teléfono. «Te dije después de hoy». Lauren lo observó alejarse, y la confusión se le extendió por la cara. Emily se inclinó hacia mi madre y le habló en voz baja. «Vamos a sentarnos un momento». «No tienes que estar de pie». Mamá asintió, agradecida. Mientras Emily la llevaba a una silla, Lauren se fijó en otra cosa, en cómo la gente sonreía a Emily, en cómo le daban las gracias por ayudar, en cómo se movía por la sala como si perteneciera allí sin esfuerzo, sin intentar demostrar nada. Lauren volvió a mirarme, buscando algo en mis ojos. «¿De verdad que no te importa?», dijo, casi como un reproche. «Nada de esto». Pensé en las noches sin dormir, en el dúplex y el termo roto, en el brillo de las hojas de cálculo a las 2 de la madrugada, en los años en los que nadie aplaudía. «Sí me importó», dije, «solo que no me importaba la carrera que estabas corriendo». Mark reapareció con la cara tensa, sin sonrisa. Evitó mirarme. Lauren tragó saliva. «¿Y qué? ¿Ahora te crees mejor que nosotros?». Negué con la cabeza. «No, dejé de competir hace 9 años. Empecé a construir una vida en la que pudiera vivir de verdad». Se me quedó mirando, y en ese instante lo vi claro. La comprensión cayéndole encima. Había estado persiguiendo ruido, confundiendo movimiento con progreso. «Espero que encontraras lo que querías», dijo, en voz baja. «Lo encontré», respondí, «con el tiempo». Asintió una sola vez, como quien concede un punto después de discutir demasiado. Luego siguió a Mark hacia la puerta, con los tacones sonando más rápido que antes. La sala pareció soltar el aire. Emily volvió a mi lado y entrelazó su mano con la mía. Mi madre alzó la vista hacia mí, cansada pero con calidez en los ojos. «Se equivocó contigo», dijo. «Tu padre, al final lo sabía, pero no supo cómo decirlo». Le apreté la mano. «No pasa nada». Cuando la gente empezó a marcharse, sentí que algo se me aflojaba en el pecho. No era triunfo, no era venganza, era cierre. El aparcamiento estaba casi vacío cuando por fin Emily y yo salimos al exterior. El cielo se había puesto de ese gris plano de colorado que llega justo antes de que nieve, y el aire olía limpio, casi metálico. Me quedé un momento con las manos en los bolsillos del abrigo, escuchando el crujido de la gravilla bajo nuestros pasos y el zumbido lejano del tráfico en College Avenue. Resultaba extraño lo silencioso que era todo, después de una sala llena de voces, juicios e historia vieja. Emily me cogió la mano. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, y esta vez no fue por inercia. Sí, de verdad que sí. Condujimos a casa sin hablar mucho. La calefacción se encendía y se apagaba con sus clics. El motor del Ford zumbaba constante, como siempre. Al entrar en el camino de casa, la luz del porche se encendió sola, cálida contra el frío, predecible, fiable, lo que había aprendido a valorar. Esa noche, cuando Emily se durmió, me senté solo en la mesa de la cocina. No encendí la tele, no miré el móvil, me quedé ahí, con las manos rodeando una taza de té, pensando en la extraña simetría de todo. 9 años antes había estado en ese mismo sitio, mirando un anillo de compromiso sobre la mesa, convencido de que mi vida se había derrumbado sobre sí misma. Había pensado que me rechazaban porque no era suficiente, porque no ganaba lo suficiente, porque no brillaba lo suficiente, porque no iba lo bastante rápido. Lo que entonces no entendí fue que perder a Lauren no había sido un veredicto sobre mi valor, había sido una liberación.
Mark y Lauren siguieron persiguiendo vidas más ruidosas, salas más grandes, victorias más rápidas. Por lo que supe después por la familia, por comentarios de segunda mano, nunca dejaron del todo de correr. Los contratos de Mark se fueron haciendo cada vez más cortos. Lauren siguió cambiando de trabajo, de objetivos, siempre a un paso de lo siguiente. No les deseé ningún mal. No sentí satisfacción al oír hablar de sus dificultades. Solo sentí que ya había terminado con todo eso. Emily y yo construimos algo más silencioso. Mañanas con café y el periódico. Días de trabajo que acababan sin angustia. Tardes en las que no pasaba nada dramático. Y ese era exactamente el objetivo. Hablábamos del futuro no en términos de mejoras o estatus, sino en términos de tiempo. ¿A quién ayudaríamos? ¿Dónde echaríamos raíces? Whitmore Urban Works siguió creciendo, despacio y constante. Los proyectos se terminaban, los barrios mejoraban, las familias se quedaban. Cuando la gente me daba las gracias, no era porque yo los impresionara. Era porque su vida era un poco más fácil. Eso sí importaba. A veces me preguntan si pienso en cómo habría sido mi vida si Lauren no se hubiera ido. Lo pienso un instante, y luego me imagino a la versión de mí que habría pasado años intentando estar a la altura de las expectativas de otra persona. No cambiaría la vida que tengo ahora por nada. La verdad es que la mejor venganza no es humillar ni devolver el golpe. Es vivir tan bien que quienes dudaron de ti ya no tienen con qué medirte. Es elegir lo sólido antes que el espectáculo, la paz antes que los aplausos. Si alguna vez te han infravalorado, te han descartado o te han dejado atrás porque no ibas lo bastante rápido para la carrera de otra persona, ojalá esta historia te recuerde algo importante. Hay más de una manera de ganar. Si esta historia te ha llegado, tómate un momento para pensar en tu propio camino. Comparte tus ideas o tu historia en los comentarios si te apetece. Y si quieres escuchar más relatos sobre victorias silenciosas, paz ganada a pulso y vidas reconstruidas sin atajos, considera suscribirte. Gracias por escuchar.